Pero yo quiero ir a un tema particular But I want to focus on a specific theme que asocia las diferencias y coincidencias del tema racial en Estados Unidos y en Cuba. that associates the causes and consequences of the topic of race in the U.S. and Cuba. Que pudiera llamarse Cuba, Estados Unidos, béisbol, raza y cultura. Which could be called Cuba, U.S., baseball, race, and culture. La relación con la presencia afroamericana en el Caribe tiene que ver con Cuba desde el siglo XVIII. The relation of Afro-American Tiene que ver con Cuba desde el siglo has to do XVIII. with Cuba since the 18th century. Nueva Orleans fue un puente muy importante en esta relación, New Orleans was a very important bridge in this relationship, fundamentalmente en la música. fundamentally with music. Pero ahora vamos a poner varios ejemplos y que tienen que ver con el béisbol. But now let's look at various examples which have to do with baseball, Deporte nacional que compartimos los dos países. which is a national sport shared by both countries. E incluso el béisbol es un signo de la cultura cubana que mucho debe a la influencia norteamericana. And of course, baseball is a symbol of Cuban culture that's indebted to U.S. culture. Ya a mediados del siglo XIX se empieza a jugar béisbol en La Habana y en Matanzas. As early as the mid-19th century, baseball begins to be played in Havana and in Matanzas. Y se debía a estudiantes cubanos que regresaban de Estados Unidos o marines norteamericanos que hacían escala en estos puertos de La Habana y Matanzas. Due to the return of Cuban students who had studied in the U.S. and or U.S. Marines that would come through the ports of these cities. Algo que tiene que ver con la conferencia de Guillermo y que nos da un dato de interés de la presencia norteamericana en Cuba, Something which refers back to Guillermo's presentation and the presence of the U.S. in Cuba. es que pese a que Cuba es colonia de España hasta 1898, Which is that despite the fact that Cuba remains a Spanish colony until 1898, en un tiempo tan lejano como 1830, as early as 1830, los barcos norteamericanos que hacían escala en La Habana o Matanzas U.S. ships that stopped in Havana or Matanzas eran 10 veces más que los barcos españoles. were 10 times more of those than Spanish ships. In other words, there were 10 times more U.S. ships than Spanish ships that moored in these ports. O sea, Cuba ya dependía económicamente de Estados Unidos. Cuba already was economically dependent on the U.S., and that was 1830. Por eso es normal la entrada del béisbol This is why it's normal that baseball, it's not surprising that baseball entered. y la juventud cubana lo asumió como una forma de rebeldía contra la metrópoli española. And that Cuban youth then took it on as a form of rebellion against the Spanish. Frente a la corrida de toros que simbolizaba la cultura española, estaba el béisbol que simbolizaba la modernidad y la independencia. So rather than the bullfight, which signified Spanish culture, here you have baseball, which signified modernity and independence. Pero hasta ahí la historia lo protagonizaban jóvenes estudiantes blancos o marinos norteamericanos. So up till that point, the protagonists of this little melodrama were white young students and or white U.S. Marines. Sin embargo, ya en la segunda mitad, a finales del siglo XIX, se van integrando los negros y mulatos al béisbol en Cuba. However, now towards the end of the 19th century, we begin to see the integration of blacks and mulattoes into Cuban baseball. Fenómeno que paralelamente se va produciendo en Estados Unidos. A phenomenon that is occurring also simultaneously in the United States. Con la diferencia que mientras que los cubanos ya a finales del 19, principios del 20, integran en su béisbol a jugadores blancos, negros y mulatos, With the difference that whereas in Cuba, by the late 19th century, early 20th century, we see baseball teams integrating white players, black players, and mulatto players.
en Estados Unidos no es hasta mediados del siglo XX que se permite a jugadores negros participar en las grandes ligas. In the U.S., it's not until the mid-20th century that blacks are allowed to participate in the major leagues. Y para no alargar más, nosotros los cubanos cuando improvisamos es cuando más nos demoramos. And in order not to make this any longer, because Cubans, when they improvise, is when they take the longest, Voy a compartir algunas notas que tienen que ver con este panorama general. I'm going to share with you some notes that have to do with this general situation. La larga historia del cubano Orestes Mini Miñoso como jugador de béisbol, The long history of Oreste Mini Miñoso as a Cuban baseball player. no sé si aquí hay alguien de Chicago, pero en Chicago Miñoso es un ídolo. Is there anyone from Chicago in the audience? In Chicago, Miñoso is Es an un idol. ídolo para blancos, negros, intelectuales y obreros. He's chosen to speak to black intellectuals and workers. Por eso los White Sox cuando ganaron el 2005 lo llevaron como invitado de honor. Which is why in 2005, when something won, ¿quién White ganó? Sox. White Sox. White Sox. Okay, yo estoy pensando, ¿qué palabra es esa en español? White Sox. Bien. Miñoso cuenta cómo al llegar a Estados Unidos, sí, Miñoso talks about how when he arrived in the United States, a jugar primero en las ligas negras norteamericanas, porque no lo dejaban jugar en las grandes ligas, to play in the black leagues because he couldn't play in the major leagues, sus colegas, sus compañeros afroamericanos his Afro-American colleagues le decían: tú no tienes problemas, tú eres cubano. would say to him, you have no problem, you're Cuban. Miñoso es un hombre tan negro como puede ser un hombre negro. Miñoso is as black man can be. Y él cuenta lo siguiente: And he tells the following story. cuando llegué a los Estados Unidos me sorprendió y me divirtió un poco When I arrived in the U.S., I was surprised and amused a bit by oír a los peloteros negros decirme que yo no comprendía el prejuicio y la discriminación. when I heard from black players that I had no clue, that I did not understand racial prejudice and discrimination. Porque era cubano, no negro. Because I was Cuban, not black. ¡Qué tontería! What idiocy. Les pedía que me miraran y me dijeran si yo no era negro. I asked them to look at me and to tell me whether I was black or not. Cuba no era el paraíso racial Cuba was not a racial paradise que tal vez muchos querían hacerles creer. that perhaps many would like to believe. Al igual que en los Estados Unidos, había muchos sectores en Cuba The same as in the United States, there were many sectors in Cuba y muchos barrios en que solo se veían blancos. and many neighborhoods in which you only saw whites. Y aquí, en este país, o sea, Estados Unidos, And here in the U.S., los letreros de los restaurantes y autobuses en que se decía the signs in restaurants and buses que no dejaban entrar negros, in which it said blacks are not allowed tenían tanto que ver conmigo como con ellos. had as much to do with me as it did to them. En el Salón de la Fama de Estados Unidos, en el Cooperstown, In the Hall of Fame in the U.S. in Cooperstown, sí, Cooperstown, el Salón de la Fama en New York, or in New York, figuran siete cubanos en ese Salón de la Fama del béisbol. okay, so in this Baseball Hall of Fame, there's 7 Cubans. 4 de ellos son provenientes de las ligas negras de Estados Unidos. 4 of them came up through the black leagues in the U.S. Como Alexander Pompex, que fue manager y fue gestor de equipos de béisbol. So as Alexander Pompex was a manager and a manager of baseball teams. Sí, fue promotor de ligas, promotor de ligas y de Understood. equipos de béisbol. Y los grandes peloteros cubanos de raza negra, And the great black Cuban ball players, Martín Dihijo, Martín, Cristóbal Torriente,
y José de la Caridad Méndez. Esto es un ejemplo de la importancia de la presencia de peloteros negros en las ligas negras del béisbol norteamericano. This is an example of the importance of Cuban black baseball players in the black leagues in the U.S. Negro League. Pero hay algo interesante, que desde 1885 que se conforma el primer equipo de béisbol integrado por jugadores negros, An interesting fact is that since 1885, when we have the putting together of the first team with black players, pese a no existir un solo cubano en ese roster, en esos equipos, there was only one Cuban in that roster, y probablemente ninguno de esos jugadores haber estado nunca en Cuba, and because none of those players had ever been into Cuba, consideraban que asociar en su nombre el tema de Cuba los hacía más legales o más legítimos para la gran sociedad norteamericana. so it made them feel that by associating the name Cuban with themselves, they were legitimized, they were made more legitimized in the U.S. society. De ahí que ese primer equipo se llamó los Gigantes Cubanos. Therefore, that first group was called the Cuban Giants. That first team, sorry. Es sorprendente que entre los nombres de los nuevos clubes negros, So among the names of the new black teams, la palabra cubanos o Habana ocupara el segundo lugar después de Gigantes. the word Cuban or Havana was the second most frequent after Giant. Gigantes tenía que ver con el club blanco más popular de la época, que eran los Gigantes de Nueva York. And of course, Giant had to do with the New York Giants, Los actuales se después trasladaron su membresía a San Francisco. which later moved to San Francisco. Además del ya nombrado, In addition to the already o sea, de mentioned los Gigantes Cubanos, the Giants of Cuba, podemos hablar de los Gigantes Cubanos de Long Island, we could talk about the the Cuban Giants from Long Island, los Gigantes Cubanos de Trenton, the Trenton Cuban Giants, de New Jersey, Jersey, los Gigantes Cubanos de York, the York, York, como si fuera New York, Ajá, York, los Gigantes Cubanos de Ansonia, okay, the Cuban Giants from Ansonia, los X Gigantes Cubanos, the Cuban Giants, los verdaderos Gigantes the Cubanos, true Cuban Giants, los famosos Gigantes Cubanos the famous Cuban Giants, y los Medias Rojas de La Habana. and the Red Sox of Havana. Según la tradición beisbolera, According to baseball tradition, los Dodgers de Los Ángeles the Los Angeles Dodgers se acercaron a un destacado jugador negro cubano, Silvio García. approached a well-known Cuban player, Silvio Garcia, Era una gran tercera base, un gran jugador de las ligas profesionales cubanas que jugaba en las ligas negras. who was a great third baseman and a professional in the Cuban leagues who played in the black leagues Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. after World War II. Por cierto, Silvio García fue el suegro By the way, Silvio Garcia was the father-in-law de un gran pintor cubano que es colaborador de esta fundación, of a great Cuban painter who's a collaborator with this foundation, Eduardo Roca Chocolate. Eduardo Roca Chocolate. Se acercaron y le preguntaron a Silvio García cómo él enfrentaría críticas y ataques racistas y si le gritaban Nietzsche en el estadio. So they approached Silvio Garcia and they asked him how he would deal with racial criticisms or epithets, such as being called nigger in the stadium. O sea, estaban probando a ver si Silvio García, por ser cubano, podía ser el que rompiera la discriminación racial en las grandes ligas. So they came to him because being Cuban, perhaps he could be the one to break through the discriminatory barriers of the major leagues. Podía ser el primer jugador negro autorizado, He could be the first authorized black player. era una estrella y era cubano. He was a star and he was Cuban. Pero la respuesta de Silvio García no dejó lugar a dudas. But Silvio's response left no doubts. Dice, al que me grite y me insulte en un estadio, lo cojo por el cuello y lo pateo. If anyone insults me or yells at me in a stadium, I'll grab him by the neck and
Peter Shanahan. Después hablaron con Jackie Robinson, I spoke with Jackie Robinson, un grandísimo jugador, un gran jugador, a great player, pero en mi opinión tenía que ver mucho con la historia del tío Tom. but in my opinion, someone who had a lot to do with the Uncle Tom kind of. O sea, él aceptó las reglas de juego para ser el primer negro en entrar a las grandes ligas. He accepted the rules of the game in order to be the first black man to enter the major leagues. De todas formas, esto fue un hecho muy importante en 1947. It was nevertheless a very important thing, and it happened in 1947. Y ya en el 49, jugadores cubanos negros como Orestes Miñoso empiezan a jugar en las grandes And ligas. already, by 1949, then you have black Cuban players like Oreste Miñoso beginning to play in the major leagues. Pero está claro que el tema racial es más complejo. But of course, the topic of race is much more complex. Como ustedes saben, la gran mayoría de los latinos, As you know, a good part of the Latinos, por ejemplo, Guillermo y yo en Estados Unidos, para muchos no somos blancos, somos esos, latinos. such as Guillermo or Norberto in the United States, would not be white. They would be Latino. Y tienen razón, no somos blancos, somos latinos. And they're right, we're not white, we're Latinos. Pero eso pasó también con los peloteros cubanos blancos que jugaron por primera vez en las grandes ligas. But this also happened to the white baseball players that played for the first time in the major leagues. Estos primeros peloteros fueron en 1911. These first players went in 1911. Los apellidos Marzan y Estaleya. Last names Marzan and Estaleya. Y tuvieron que pedir, o sea, llevar avales de que eran blancos, o sea, llevar documentos comprobando que eran blancos. They had to bring proof, they had to bring documents with them to prove that they were white. Un importante promotor de béisbol cubano, Víctor Muñoz, tuvo que representarlos para acreditar que eran blancos. An important agent of Cuban players, Victor Muñoz, had to represent them as white, had to attest to their whiteness. No obstante, eso pasó con otros peloteros que entraron posteriormente. And this also happened to other baseball players that tried to join the league later. Sí. Uno de los más grandes pitchers cubanos de las grandes ligas, Adolfo Luque, One of the biggest pitchers of the major leagues, Adolfo Luque, en el año 27 ganó 21 juegos en las grandes ligas. he won 21 games in 1927 in the major leagues. Le llamaban el Habana Perfecto. They used to call it the perfect Havana. Tuvo peleas en los estadios porque le gritaban, le insultaban, como si fuera por su condición racial, y era un hombre aparentemente blanco. He had fights in the stadiums because he was insulted. They yelled at him because of his racial condition, even though he was apparently white-skinned. Él se salvó de que aparentaba, o sea, que era un hombre blanco. Adolfo Luque se salvó de que aparentaba un hombre blanco, porque una vez que le gritaron eso, otro pelotero anglo le cayó a golpes en medio del estadio. A él o al que Él al que le gritó, al que lo ofendió. So he was actually, because he was white-skinned, one time another player who was Anglo defended him by fighting with the person that had yelled a racial epithet at him. Esto demuestra la tensión y los prejuicios que existían. So this demonstrates the tension and all the prejudices that existed. En el año 1944, en los Senadores de Washington jugaban dos peloteros cubanos In 1944, in the Washington Senators, there were two Cuban players que sí jugaban gracias a que era cubano, porque su color podía ser sospechoso, who played because they were Cuban, because their color, their skin color was suspicious. y la prensa racista se burlaba de ellos como la conga de los senadores. And the racist press made fun of them as the Congo line of the Senators. Y como esto pudieran ser otros muchos ejemplos. And like these, we could have many, many more examples. Uno era Preston Gómez. Ahora no recuerdo, el nombre lo tengo el otro aquí, pero no te lo estoy diciendo de memoria. Él me preguntaba que quién era. Uno era Preston Gómez y otro jugador que igual tengo el nombre. Other examples are Preston Gomez and another one. Ahora, indiscutiblemente, ¿qué compartían los jugadores afro-norteamericanos y los jugadores cubanos negros? All right, so
what did the Afro-American players and the Cuban players with black skin have in common? Que en sus respectivos países, pese a las diferencias del tema del racismo, In each of their countries, despite differences in the theme or the topic of racism, pero sí teniendo que ver con los prejuicios y con que el hombre negro era de los estados más pobres, más marginados de la sociedad, but yes, it had to do with prejudices and the fact that black men came from the poorest sectors of society. la posibilidad de jugar béisbol era una forma de realizarse del hombre negro. The possibility, the chance to play baseball was a form of, it was an achievement, it was a form of attaining achievement. Y voy a terminar con dos anécdotas. And let me finish with two anecdotes. Bueno, justamente en un periódico de New Orleans, In a New Orleans newspaper, decía lo siguiente. Era el New Orleans Picayune. Ya. Decía que la opinión general era que cualquier padre apoyaba que su hijo jugara béisbol y tomara el guante y el bate, a general opinion that any parent would support or would encourage a child, a son, to take up the bat, to take up a mitt, por tal de alejarlo de los dados, las cartas y la bebida. in order to distance them from dice, cards, and alcohol. Un análisis indiscutiblemente muy racista, Obviously, this is a very racist analysis, pero que tenía que ver con la realidad económica y clasista del hombre negro. but which has a lot to do with the economic reality, economic and class-based realities of black men. Y la otra es que, para terminar con hablando del mismo Orestes Miñoso, And then to finish up, to talk again about the same Oscar Orestes Miñoso, Miñoso. he compartido con él en Chicago, tengo su amistad, I've been with him in Chicago, he's my friend. soy testigo de que en el estadio de los Medias Blancas, para que en este caso Ana haga bien la traducción, en el estadio de los Medias Blancas está su nombre separado y su rostro ahí en la cerca del estadio, I'm a witness to the fact that in White Sox Stadium, en la cerca, sí, en el estadio, in the fence of the stadium, su número no lo puede tener nadie en los White Sox, el número 19. so his picture is there. No, his number was not 9, and no one can hold it again. Aquí en Cuba fue el pelotero más popular de su época, le hicieron un ritmo cha-cha-cha. Here in Cuba, he was one of the most popular players of his time, with his own cha-cha-cha rhythm. Pero cuando quería tomarse un helado en el restaurante Carmelo de Calzada, But when he wanted to have an ice cream at the Carmelo restaurant on Calzada, tenía un gran carro convertible, Oldsmobile. he used to have this great big Oldsmobile convertible car. El camarero le llevaba el helado al carro porque no lo dejaba entrar al The restaurante. waiter had to bring him his ice cream to the car because he wasn't allowed into the restaurant. Como ven, esto, empezando por el béisbol, son temas que no son muy afines a los dos países. Muchas So gracias. taking it from baseball, these are topics that are very significant and very important in both countries. And so